El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39 al versículo 47. Así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro vivo Dios. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Qué pasaje tan sobrio. Qué pasaje tan confrontador. Este es un pasaje en donde no podemos hacernos a un lado para esquivar la consecuencia. No podemos hacernos a un lado para ignorar el significado de este texto. Sumamente claro. En este mundo hay solo dos tipos de personas. Hay hijos de Abraham. Hay hijos del diablo. Hay hijos de Dios o hay hijos del diablo. Hay los que son de Dios y oyen su palabra, y hay los que no son de Dios y no oyen su palabra. En este mismo lugar hay solo dos tipos de personas. Qué pasaje tan confrontador. En esta mañana, en este lugar, hay solo dos tipos de personas. O eres hijo de Dios y tu suerte estará segura y tu destino está seguro, pues los hijos de Dios habitan con su Padre. O eres hijo del diablo y tu suerte estará con aquel que es tu padre, el diablo. Yo sé que estos textos son textos que incomodan. Así que oremos que sea el Espíritu de Dios que incomode, no externamente, pero internamente, para que aquellos que permanecen siendo hijos del diablo puedan huir al Padre bueno de las luces. Es una regla natural que los hijos se parezcan a sus padres. Y no solo físicamente, porque no siempre físicamente pueden parecerse a los dos.
A algunos les toca la bendición de parecerse a su madre y a otros a sus padres. Y aun cuando más bien se pareció al abuelo o a alguien más, esta regla natural sigue siendo verdad, ya que los pequeños comienzan a manifestar no solo su parecido físico con el paso del tiempo, sino además cierta personalidad que el niño ya trae. A veces muestran ciertos ademanes que parece que fue instruido aún antes de nacer por el padre o la madre para que los replicara. En otras ocasiones, ciertos gestos con su cara, dando evidencia que ese es su papá, esa es su mamá. A veces, aún con ciertos gustos. Y mientras más va creciendo, los parecidos van siendo más evidentes. He visto padres que apenas el niño mueve 1 centímetro la ceja y anda presumiendo a todos por ahí afuera, como yo. Movió la ceja, mira, la mueve como yo. El niño simplemente mueve la ceja como alguien más, pero es natural que los padres deseen que los hijos se parezcan a ellos. Esto es algo común. Los padres se parecen a sus hijos. Perdón. Bueno, también así. Los hijos se parecen a sus padres. Y esta verdad natural no solo es una realidad física exterior. Esta es también una realidad espiritual. El Señor Jesucristo está hablando a los judíos y está mostrándoles que sus acciones y sus deseos espirituales muestran su filiación. O sea, sus acciones y sus deseos muestran quién es su Padre. ¿Cuál es su ascendencia? ¿De dónde proviene? O sea, Jesús está mostrando a estos hombres que creen creer en Cristo que sus frutos muestran que su Padre no es Dios. Su padre no es Abraham. Porque si ellos fueran sus padres, si Abraham fuera su padre o si Dios fuera su padre, se parecerían. No externamente, pero internamente. Amarían lo que ellos aman. Aborrecerían lo que ellos aborrecen. Caminarían en la incredulidad o en la fe. Las realidades externas manifiestan la condición espiritual de los hombres. Así que este texto confronta en este lugar. Noten que no confronta simplemente entre aquellos que dicen ser cristianos y aquellos que no. Esta mañana no es la confrontación para el grupo que dice y sabe que no es cristiano. Sí es para ellos también. Pero no es simplemente para esa categoría que testifica con su boca que no son cristianos. Este texto, por el contrario, llama a todo hombre en todo lugar. Llama a todo aquel que está aquí a que examine, no si dice con su boca ser cristiano, pero si sus hechos manifiestan su filiación con Abraham o su filiación con Dios. Este es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Examinar los corazones de aquellos que creyeron en Él. Miren cómo empieza el versículo 39. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es
Abraham. Estas palabras hacen necesario que recordemos un poco del contexto. Hace necesario que recordemos un poco del contexto en el cual estas palabras fueron dicho, en el cual esta plática se llevó a cabo. En estos versículos, Juan continúa narrándonos una disputa que hubo entre Jesús y los judíos. Vean conmigo Juan 8, versículo 39. Juan 8, versículo 39 en adelante es la continuación de la plática que Jesús estaba llevando con los judíos. Pero recuerden que estos judíos no son simplemente aquellos que odian a Jesús, no son los que no han manifestado ninguna simpatía con Jesús. Vayan conmigo al versículo 30, Juan 8:30, para recordar quiénes son estos con los que Jesús está hablando. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es con ellos que Jesús está llevando la plática, con aquellos que habían dicho creer en Jesús, aquellos que habían manifestado fe en Jesús. Miren el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Pueden ver? Jesús está hablando después que ha dado el discurso donde dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús empezó a predicar respecto a su persona. Algunos creyeron en él. Jesús sabe que ellos creyeron en él. Entonces dice: ustedes que creen en mí, tengo algo que decirles. Si verdaderamente son mis discípulos, perseverarán en mi palabra. Si no son, no perseverarán. Van a cambiar la doctrina en un momento. Si ustedes en verdad son mis discípulos, serán libres del pecado. Si no son libres del pecado, no son mis discípulos. Así que ustedes que han creído en mí, tengan esto en mente. Si no tienen estas marcas, no son mis discípulos. Esa es la conversación que se estaba dando. Ellos le dijeron: ¿cómo que esclavos? ¿Cómo que tú vienes a libertarnos? A ver, Jesús, vamos a creer en ti, pero no puedes ir demasiado lejos con esto que estás diciendo. ¿Esclavos nosotros? Si somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Y qué dice Jesús? Es cierto, son descendientes de Abraham, pero no son hijos espirituales. Físicamente pertenecen a la comunidad del pacto, a la comunidad de Yahvé, pero internamente no son hijos de Abraham. Externamente son Israel. Internamente no son el verdadero Israel. El verdadero Israel, discípulos que han creído en mí, pero que su fe es falsa. El verdadero Israel tiene una fe plena, cree plenamente en mi palabra, recibe plenamente mi enseñanza, no solo parte y lo que me conviene, todo. Entonces, llegamos a ese punto donde dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Ellos están rectificando. Ellos están diciendo: a ver, Jesús, ¿estás diciendo que nosotros solo somos en cierta manera hijos de Abraham? Ellos le responden, dicen: nuestro padre es Abraham. Estoy de acuerdo con lo que dice un comentarista. Él dice esto: querían decir, desde luego, con Abraham es nuestro padre, en el sentido completo de la palabra, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y por lo tanto, querían decir ellos que no eran esclavos y por lo tanto no necesitaban un Salvador. Vean cómo comienza Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les acaba de decir: son descendientes de Abraham, pero no son hijos. Ellos dicen: no, Jesús, sí somos hijos completos de Abraham, tanto internamente como externamente. No recibimos tu enseñanza de que espiritualmente no somos hijos de Abraham. ¿Pueden ver? Se están defendiendo. No simplemente se están repitiendo. Jesús les dice: no son hijos de Abraham, y ellos: no, sí somos. Jesús dice: no son hijos de Abraham, no, sí somos. No, ellos le están replicando. Tú dices que somos
parte de hijos de Abraham? No, somos completos. La pregunta es, ¿qué hace Jesús? ¿Qué les dice Jesús? ¿Cómo les demuestra que no son hijos espirituales? ¿Cómo se demuestra hoy en día quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Él les dijo, ¿son esclavos? Ellos contestaron, no, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Entonces Jesús les contesta y dice, bueno, son hijos de Abraham, pero son descendientes de Abraham solamente. Ellos le dicen, no, de hecho somos físicos y espirituales. ¿Qué hace Jesús? ¿Continúa el debate? No, que no son. No, miren la respuesta tan sabia, tan excelsa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sencillo. Judíos, no voy a continuar dialogando y debatiendo con ustedes que si sí son, que si no son. Es muy evidente que no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Ahora, antes de ver cuáles son las obras de Abraham, es importante indagar, es necesario indagar y preguntarnos, ¿por qué era tan especial ser hijos de Abraham? Porque pueden ver, si no hay nada especial en ser hijos de Abraham, la conversación no tiene sentido. ¿Qué si soy o no soy hijo de Abraham? ¿Qué si sí pertenezco físicamente y espiritualmente o no? ¿Cuál es lo importante de ser hijo de Abraham? Bueno, la razón por la cual es muy importante ser hijo de Abraham, amigo, escucha esto, hermano, escucha esto, porque esto es para nuestra consolación. La importancia de ser hijo de Abraham no es porque Abraham nació como un rey y es bueno tener la sangre de un rey. No es porque él era un príncipe, ni es porque era un poderoso de la tierra. De hecho, lo contrario, fue peregrino toda su vida. No proviene de una descendencia muy excelsa. De hecho, era idólatra. Fue idólatra. Salió de un pueblo pagano. Entonces, ¿qué tiene de importante e interesante ser hijo de Abraham? Bueno, no hay nada bueno en Abraham en sí mismo. Más bien, es debido a que Dios se acercó a Abraham. Eso es lo único importante. Miren lo que pasó con Abraham. Abraham estaba en una tierra idólatra y Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Dios le promete cosas importantes a Abraham. Niños, le promete varias cosas importantes por las cuales es importante que ustedes conozcan qué es ser hijos de Abraham. Dios le prometió a Abraham tierra. Él le dijo, te daré una tierra. Pero no solo tierra, le dijo, haré de ti una gran nación. Además, se implica en la promesa a Abraham que él pondría un rey, estas tres cosas. Pero hay algo más, y es lo más importante de todo esto. Esas tres cosas, sin esta última, no tienen valor. Y es que Dios le dijo a Abraham, Abraham, cuando tú eras un idólatra, ahora yo voy a ser tu Dios. Abraham no eligió a Dios. Abraham fue elegido por Dios. Abraham, ven, yo voy a ser tu Dios. Y Abraham, yo voy a morar contigo. Y Abraham, yo voy a hacerte una gran nación. Y yo voy a habitar en tu tierra. Y yo voy a estar cerca a ti. Esas son las promesas. Por eso es importante ser hijos de Abraham. Es importante porque a Abraham le pertenecen las promesas. Entonces, podemos resumir todo este concepto con la ayuda de una palabra.
Y es que en Isaías capítulo 41 se nos habla acerca de la relación que existía entre Abraham y Dios. Isaías 41 versículo 8 se nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Aquí hay dos palabras importantes: descendencia de Abraham, mi amigo. Eso es la razón por la cual es importante ser hijo de Abraham. Porque Abraham no era el enemigo de Dios. Abraham era el amigo. Abraham era el amigo de Dios. Niños, esto es importante. Eso quiere decir que Abraham tenía paz con Dios. Abraham tenía paz con Dios. Pero hay algo más importante, hermanos, que debemos prestar atención. Dice: a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual vemos continuamente en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, particularmente en los nacimientos de algunos hijos, en los rescates de algún pueblo? ¿Por qué se insiste? A ver, Moisés, ven, yo voy a libertar al pueblo y voy a libertarlo porque mi pueblo es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué se repite esa frase vez tras vez? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Porque, hermanos, las promesas fueron dadas a Abraham, y fuera de Abraham no hay bendición. Por lo tanto, ser hijo de Abraham es de trascendencia no temporal. Miren, ser hijos de un rey es de trascendencia temporal. Ser hijo de un poderoso, ser hijo de un rico, ser hijo de un hombre con bienestar en esta tierra, tiene trascendencia temporal. Le va a ir bien a los hijos. Le va a ir bien. Los muchachos van a traer buenas cosas. No van a vivir una vida difícil. Van a estar en buenas escuelas. Van a traer buenos carros. Les va a ir bien. Pero ser hijo de un rey, y de un rico, y de un poderoso, y de un hombre que le va bien en esta tierra, no llega más allá. Ser hijo de Abraham puede ser que no le vaya bien en esta tierra. Lo contrario es verdad. Abraham dice, no poseía nada porque se mantenía viendo la tierra celestial. Hermanos, amigos, ser hijo de Abraham implica tener la misma herencia de Abraham. ¿Cuál? Tener a Dios por amigo, tener a Dios por nuestro Dios, tener a Dios ya no por enemigo, sino en paz con Dios, tener una tierra prometida, no Palestina, no me interesa Palestina ni un poquito. Una tierra celestial, una ciudadanía en los cielos, una eternidad en paz con Dios y no en enemistad. Ser hijo de Abraham trae eso como consecuencia. ¿Pueden empezar a saborear la importancia de ser hijos de Abraham? Si no eres hijos de Abraham, estás fuera de estas promesas. Si no eres hijo de Abraham, no tienes esperanza de la vida eterna. No tienes una ciudadanía, no tienes una patria. Simplemente vas a pasar aquí, vas a llegar a tu muerte y vas a ir a otro lugar y no es donde Abraham está. Miren, recuerden esa parábola de Lázaro. Él veía en descanso al santo. Y Lázaro estaba en consuelo por ser hijo de Abraham. ¿Pueden ver? Este estaba con llagas, comiendo de la comida del amo. Los perros lamían sus cortadas, sus llagas.
Pero cuando muere, al ser hijo de Abraham, recibe ropas blancas, recibe descanso, recibe banquete, recibe la presencia de Dios. Oh, pero aquel que era rico y poderoso por no haber sido hijo de Abraham en lo interior, no tenía ni un lugar, donde conseguir agua para saciar su sed que lo atormentaba. Y rogaba que un poco de agua le fuese dada en esa condición de sufrimiento. Eso es lo importante de ser hijo de Abraham. Ser hijo de Abraham es tener la vida eterna en la presencia favorable de Dios. No ser hijo de Abraham es tener asegurada la presencia de Dios, pero aquella que no es favorable. La presencia de castigo, la presencia de juicio, la presencia de sufrimiento en la cual Dios impartirá sufrimiento. Fuera de ser hijo de Abraham no hay esperanza. Es por eso que para Pablo es tan importante desarrollar teológicamente en Efesios capítulo 2 la verdad de que los gentiles no es que tienen otra entrada al cielo, sino que es a través de la misma promesa que se dio a Abraham. En aquel tiempo estabais sin Cristo, escuchen, alejados de la ciudadanía de Israel. En aquel tiempo no tenían entrada porque no estaban en la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y la promesa, alejados de los pactos y la promesa. Escuchen, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ser hijo de Abraham es estar dentro de la promesa. Ser hijo de Abraham es tener los pactos, es tener la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se dio en el huerto del Edén. La promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente y nos daría libertad de nuestros enemigos. Esa es la promesa. Fuera de Abraham no hay esperanza. ¿Pueden ver por qué el debate es importante? Jesús les está diciendo, no son hijos de Abraham. Ellos dicen, Jesús, no te atrevas a decir eso. Si no somos hijos de Abraham, estamos fuera de las promesas. Eso, y podría decir el Señor, eso es justamente lo que estoy diciendo. Que aunque externamente pertenecen a Israel y a Abraham, internamente no. Ese es el argumento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 al 11, donde dice, el pueblo de Israel, no todo se ha salvado, pero hay un remanente. Aunque todos son descendientes físicos, solo hay uno que es un descendiente espiritual. Amigo, esto es algo profundo. Esto es algo que se debe saborear sus implicaciones. Mira la puerta que se ha abierto para los gentiles, para aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Antes no teníamos oportunidad. Antes no estaba abierta la puerta, sino principalmente para el pueblo de Israel. Ahora, dice Pablo, este es el misterio que estaba oculto en tiempos pasados, que la puerta se abriría a los gentiles para que aquellos que creen como Abraham puedan ser sus descendientes. Ese es el punto del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y 4. Aquellos que son de la fe son hijos de Abraham. Amigo, Dios hizo un pacto con una persona hace miles de años atrás. Esa persona se llamaba Abraham. La promesa de salvación y bendición vendría a través de él. Nadie que estaba fuera de esa herencia podía tener esa bendición. Nadie que estaba fuera de esa rama podía tener la bendición. Ahora, Cristo vino como la descendencia de Abraham para hacer un ofrecimiento a todas las naciones y decir, si crees, puedes ser hijo de Abraham. Si crees, eres hijo de Abraham. Tú que estabas destituido de las promesas, ahora puedes venir a ser
del pueblo de Dios. Y entonces, habiendo entendido un poco de la importancia de por qué era lo delicado de no ser hijos de Abraham, y vemos la insistencia que ahora tiene más sentido, ¿por qué insisten? ¿Por qué insisten en que sí son hijos de Abraham? Vemos lo que Jesús les dice. Bueno, yo les digo que no son hijos de Abraham, porque aunque descienden físicamente, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Aquí está el contraste. Sus frutos testifican que tienen otro padre espiritual, que Abraham no es su padre espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham no hacía lo que ustedes hacen. Y recuerden, hay una regla natural. Los hijos se parecen a sus padres. Y si ustedes procuran matarme, no se parecen a su padre Abraham. Por lo tanto, no son sus hijos. Están fuera de las promesas. No tienen una herencia. No tienen una futura tierra. No son sus hijos. La pregunta importante es entonces, ¿cuáles fueron las obras de Abraham? ¿No es verdad? Eso se vuelve la pregunta importante. Jesús dice, ustedes hacen obras contrarias a las de Abraham. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Podemos mencionar al menos 4 brevemente. En primer lugar, Abraham recibió la palabra de Dios con humildad. ¿Recuerdan en Génesis 12 que obedece al llamado con humildad? Sin embargo, dice Jesús, mi palabra no tiene morada en ustedes. La reciben con orgullo, con jactancia, o más bien no la reciben, la rechazan. Otra característica de Abraham es que recibió con gozo a los mensajeros de Dios. ¿Recuerdan Génesis 18? Génesis 18, cuando van los 3 hombres caminando, Abraham se postra porque reconoce que uno es más que un hombre, que uno es una misma teofanía, es Dios mismo con aquel que va a hablar cuando dice, no voy a encubrir esto a mi amigo Abraham, voy a decírselo, era el mismo Dios con Abraham. Abraham recibe a Dios y a sus mensajeros. Sin embargo, ellos no solo mataban a los profetas según el Señor Jesucristo en Mateo, ustedes que matan a los profetas, pero ahora iban a matar al hijo del rey. ¿Recuerdan ese texto donde Jesús habla de una parábola donde envía a sus mensajeros y después dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, a él sí le hará caso? ¿Y qué hacen? Lo matan también. No son hijos de Abraham, no reciben con gozo el mensaje a los mensajeros. Además, Abraham fue obediente a la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Toma a tu hijo Isaac, sacrifícalo para mí. Estos, sin embargo, se resistían. Estos, sin embargo, desobedecían la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, son desobedientes al evangelio. Por otro lado, Abraham creyó en Jesús. Eso es magnífico. Esa es la prueba que no son sus hijos. Es la prueba que Abraham no es su padre. Y no me puedo adelantar mucho a esto, porque lo vamos a ver en las siguientes exposiciones. En el versículo 56 se dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Oh, pero ellos, cuánto aborrecían a Jesús. Cuán desagradable era Jesús. Por lo tanto, dice el Señor, hay un abismo entre ustedes y Abraham, mi amigo. Hay una diferencia entre ustedes, mis enemigos, y Abraham, mi amigo. ¿Qué tal tú esta mañana? ¿Eres hijo de Abraham? Las obras de Abraham haces. Si dices ser hijo de Abraham, pero no haces las obras de Abraham, no eres su hijo. ¿Tienes fe para recibir la palabra de Dios? ¿Tienes gozo de recibir el mensaje?
¿Eres obediente a la palabra que dice arrepiéntete y cree? ¿Eres obediente al consejo de la palabra de Dios? ¿O solo una parte de ella? ¿Crees en Cristo? Si no, no eres hijo de Abraham. No eres hijo de Abraham. Ahora, pensará alguno, bueno, pero no queremos crucificar a Cristo. Porque ellos no son como Abraham, pero lo quieren matar. Yo estoy seguro que si yo hubiera estado ahí, yo no lo hubiera matado. Yo no sé las posibilidades. Pero déjate digo algo. Aunque no lo hubieras hecho y aunque no tienes tal aborrecimiento en tu mente en este momento, eso no cambia tu posición de que sigues siendo enemigo de Cristo y no su amigo. Desde el soldado romano que crucificó a Cristo, desde Poncio Pilato que lo juzgó, desde los judíos que le acusaron, desde Judas que lo entregó, hasta aquel mismo que simplemente decidió ignorar su mensaje, todos son igualmente sus enemigos y no herederos de las promesas. Esto es algo grave. No importa cuánto externamente puedas embonar y puedas parecerte al cristianismo, no hay diferencia entre su enemigo, Judas, Poncio Pilato y los fariseos, y tú que estás sentado aquí esta mañana escuchando respetuosamente el mensaje del Evangelio. Y te voy a decir algo. Si no lo odias, ¿sabes por qué es? Porque Él sigue sosteniendo tu odio para que no se vaya en contra de Él. Piénsalo así. Es como si Dios tuviera una cadena que está agarrando un carro. El carro está con las ruedas a todo lo que da. Si la cadena se suelta, el carro se estrella. Si tú dices que no lo odias con todo tu corazón en este momento, yo te digo, es verdad, te creo en cierta parte, estoy de acuerdo, pero la razón por la que no lo haces no es porque no puedas, es porque Él te detiene. En cualquier momento que su gracia se va, nada te hará diferente a Judas. Nada te hará diferente a Poncio Pilato. Nada te hará diferente a aquellos que lo entregaron. Nada, tu aborrecimiento se manifestará. Bueno, entonces ellos responden, ¿sabes qué, Jesús? Olvida que somos hijos de Abraham. Lo más importante para nosotros es que somos hijos de Dios. Ya, dejemos a Abraham a un lado. ¿Sabes? Somos hijos de Dios. Miren la respuesta en Juan 8. Entonces le dijeron, versículo 41, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es difícil, ¿qué quiere decir con no somos hijos de fornicación? Algunos piensan que estaban atacando a Cristo, puede ser. Otros que están diciéndoles, en el Antiguo Testamento la fornicación es una imagen que se usa para hablar del adulterio espiritual de Israel. Entonces está diciendo, oye, ¿qué estás hablando? Que no somos hijos de Abraham. ¿Nos está diciendo que somos samaritanos? De hecho, es lo que le van a decir a él después. Tú eres samaritano y tienes demonio. ¿Pueden ver el odio? ¿Pueden ver la molestia de estos hombres? Habían creído en él hace un momento. Ahora le van a decir, samaritano, tienes demonio. Aquellos que dijeron, Hosana, el que viene en el nombre de David, fueron los mismos que iban a clamar, crucifícale, crucifícale. Lo mismo que hoy mantiene a algunos aquí. No es asegurable
que mañana no estén en contra total de Dios. Somos hijos de Dios. Puede ser que esto sea una cita de Isaías 63, donde dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Puede ser que estén citando Isaías 63 y dice: sabes que en última instancia, si Abraham no es nuestro Padre, Dios sí. Ya, no tienes nada contra nosotros. No nos puedes decir nada más. ¿Qué hace el Señor? Nuevamente dice: ok, llegaron al punto preciso. ¿Dicen ser hijos de Dios? ¿Hacen la obra de Dios? Noten que ya no es hacen las obras de Abraham, ahora es hacen las obras de Dios. Lean conmigo versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esto es, hermanos, esto es deleitoso. Noten esto: la marca de ser hijo de Abraham es la fe. La marca de ser hijo de Dios no es la fe. ¿Por qué? Porque entre las tres personas de la divinidad no hay necesidad de que uno ponga su fe en otro. ¿Cuál es la marca entonces de las tres personas de la divinidad? Dice: la evidencia que son hijos de Dios es que hacen la misma obra que el Padre. ¿Qué hace el Padre? Me ama. Me ama. Eso manifestaría si son en verdad mis hijos. ¿Cómo es el amor del Padre? Juan 1:1 nos dice que es un Padre, que es un amor de deleite. El Padre encuentra deleite en su amado Hijo. El Hijo es su más grande satisfacción. Esto junto con el Espíritu. Es por eso que yo creo lo que dice Juan 17. No solo es un amor de deleite, es un amor de devoción. ¿Qué es la devoción? La devoción es el entregarse uno al otro. Cuando alguien está devoto a alguien o devoto a algo, esa persona se está dando. Es lo que dice Juan 17: Padre, dame la gloria que antes me dabas. Dame. El Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre y dice: ustedes no pueden ser hijos de Dios. Han llegado al punto clave. No pueden ser hijos de Dios porque el Padre me ama. Porque el Padre tiene deleite en mí. Porque el Padre está satisfecho en mí. Porque el Padre tiene pleno deleite en la bendita divinidad. ¡Oh, qué marca! Y ustedes me odian. Y ustedes me rechazan. Y ustedes me excluyen. Y ustedes me van a mandar matar. El Padre me ama. No son de Él. Él no es su Dios. Él no es su Padre. ¿Por qué no podemos amar a Dios si no amamos a Cristo? Porque el Padre no puede amar a aquellos que rechazan a su Hijo. ¿Por qué? Es que esto está de moda hoy en día en el mundo. Dice: es que yo sí amo a Dios, pero Cristo es muy radical. Pero a Dios sí. Cristo dice: la evidencia que son del Padre, es que me aman. Y no pueden amar a Dios sin amarme a mí. ¿Por qué? Porque si rechazas lo que el Padre ama, Dios te rechaza. No puede el Padre amar a quien rechaza a su amado Hijo. Así como el Padre no puede soportar a esos niños que lastiman a su Hijo. En segundo lugar, porque el Hijo es igual al Padre. ¿Por qué no podemos amar a Dios sin amar a Cristo? Porque Cristo es igual al Padre, es la misma esencia. No son la misma persona, es la misma esencia, el mismo Dios.
Si tú rechazas a Cristo por lo que Él dice y hace, rechazas al Padre porque Él dice y hace lo mismo. La misma esencia. Además, porque el Padre envió al Hijo, de manera que todo lo que el Hijo hace es lo que el Padre le mandó. Rechazar el mensaje y la obra del Hijo es rechazar el mensaje y la obra del Padre. Eso es lo que se implica cuando dice en el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Somos igual. Si ustedes amaran al Padre, me amarían a mí. No lo aman, no son sus hijos. Entonces, llega el punto clave y con esto vamos a concluir. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La respuesta es, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles deseos? Que él es homicida desde el principio. Probablemente una alusión al jardín del Edén. El principio, donde la serpiente engañó a Adán y Eva e introdujo la muerte a través de la mentira. Y es lo que va a decir después. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así como desde el principio, la simiente de la serpiente ha perseguido la simiente de la promesa. Recuerden, Caín mató a Abel. Ismael molestó a Isaac. Saúl persiguió a David. Los fariseos persiguen a Jesús. Vean esto. Tienen una misma simiente. Provienen de un mismo lugar. Es por eso que Jesús está diciendo, vuestro padre es el diablo, porque ustedes traen la herencia de su padre el diablo, que desde el principio rechazó la verdad, se opuso a la verdad, introdujo la muerte. Así ustedes hoy en día me rechazan a mí para quedarse con la muerte. Rechazan la verdad para quedarse con la mentira. Amigo, permíteme preguntar esto. ¿Eres hijo del diablo? ¿Cómo estás esta mañana? Las consecuencias son graves. Déjame preguntar, ¿eres hijo de Abraham? No ser hijo de Abraham trae consecuencias graves, ya lo dijimos. Estar fuera de las promesas de Dios. Estar fuera de la tierra celestial, de la presencia eterna de Dios. Ahora déjame preguntar, ya no si eres hijo de Abraham. Ahora, ¿eres hijo de Dios? ¿O tu padre es el diablo? Porque los hijos de Dios tienen un fin que Dios le ha puesto. Venid, benditos de mi Padre. Venid, entrad al reino preparado. Venid, benditos. Oh, pero a los hijos del diablo les dice, apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles desde la fundación del mundo. Esas son las consecuencias. Ser hijo de Abraham trae herencia eterna. No ser hijo de Abraham trae destrucción eterna. Ser hijo de Dios trae bendición eterna. Ser hijo del diablo trae destrucción eterna. Amigo, si sigues rechazando a Cristo, tu posición es la misma la de estos hombres, y tu suerte y tu eternidad es la misma que el diablo. Pero hay buenas noticias.
aunque tu padre es el diablo en este momento, hay buenas noticias. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para libertar a aquellos que eran hijos del diablo y volverlos sus hijos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo ha venido a libertar, Él vino a libertar a los hijos del diablo para que se vuelvan hijos de Dios. Lo mismo dice Efesios capítulo 2. Y os dio vida cuando estabais muertos. Amigo, si hoy eres hijo del diablo, hoy mismo puedes ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en su gran amor, en su gran misericordia, Él castigó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener el perdón de Dios. Oh amigo, hoy puedes venir, hoy puedes dejar de ser hijo del diablo y ser hijo de Dios a través de la fe, como Abraham. Abraham fue hijo del diablo en un tiempo. Todos aquí, nadie nació hijo de Dios naturalmente. Nadie. Todos nacimos como hijos de diablo. Es por la gracia. Es por el perdón. Es por la perfecta obra de Cristo. Es por su excelsa obra. Oh hermanos, tomemos consolación y exhortación de esto. Pertenecemos a la familia de la fe. La familia de la fe es tan vieja como aquella misma promesa del Evangelio. Esta familia siempre ha descansado en Cristo el Salvador. Si has creído en Cristo, gózate, porque Abraham es tu padre. Hermanos, eso es de gran gozo. Así predicaba el apóstol Pablo el Evangelio. Cuando estaba ante los concilios decía, ¿sabe por qué estoy aquí? Agripa, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque se cumplió la esperanza de mis padres. Porque llegó el Mesías, nada más que ellos lo rechazan y yo no. Y se abre la puerta para todo aquel que cree sea parte de esta bendición. Hermanos, pertenecemos a la única descendencia que puede tener esperanza. La descendencia de Abraham. Pero no pertenecemos a ella por ningún mérito, sino por el mérito de Cristo. Ningún mérito propio, el puro mérito de Cristo. Los hijos de Abraham creen en Cristo. La pregunta entonces es, a manera de exhortación, ¿estás caminando como caminó Abraham? Ok, Abraham tenía fe en Jesús, ¿estamos de acuerdo? Pero esa fe en Jesús afectó su caminar. ¿Cómo? Dice que consideraba esta tierra como pasajera porque caminaba como viendo la ciudad celestial. El mismo Moisés caminó también por la fe. ¿Qué implica esto? Que no consideró los placeres de este mundo como dignos y prefirió sufrir con el pueblo de Dios con tal de gozar de los deleites futuros. ¿Es así el día de hoy? ¿Tu vida es una que se caracteriza más por trabajar a la luz de la fe que por vivir a la luz del mundo? ¿Una que ve más la ciudad celestial que los tesoros de este mundo? Porque no basta que digas que eres hijo de Abraham porque crees en Jesús. La fe, no sé de dónde tengo esto en mi mente, pero es correcto, no sé de qué libro lo habré tomado, de qué puritano o algo, pero creo fue Lutero. Dijo, la fe tiene pies. La fe tiene pies.
tiene manos para abrazar a Cristo, tiene pies para caminar por la fe. ¿Estás caminando por la fe? Esta misma mañana, tu vida se caracteriza por no caminar como los hijos de este mundo, o se caracteriza más por caminar como los hijos de este mundo. Hermanos, en segundo lugar, hemos sido adoptados. Hay algo hermoso en el concepto de la adopción, que dos cosas se implican. En primer lugar, la adopción implica nuestro estado legal. Una adopción implica estado legal, porque antes no éramos hijos por naturaleza, somos hijos por declaración legal. Antes pertenecíamos a otra familia, la familia del diablo. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Hay una transición legal de una familia a otra. Nos hemos sido adoptados y ahora tenemos las mismas promesas y herencia que el Hijo. Las mismas bendiciones que el Hijo. Somos coherederos con el Hijo. Pero hermanos, la adopción no solo implica declaración legal. La adopción implica transformación interna. ¿Pueden ver que eso es lo que se está implicando en Juan 8? Hijo de Dios, me amarías. No son hijos de Dios, por eso no me aman. Puedes decir como el libro de Cantares, como Salomón decía, mi amado es como un manzano entre árboles silvestres. ¿Es así Cristo entre los deleites de este mundo? Entre las cosas pasajeras de este mundo, ¿es Cristo tu deleite? ¿Es Cristo ese manzano a diferencia de los árboles que no dan fruto? Como un manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Alguien dirá, sí lo amo. Ok. Dice el Señor que la evidencia de ese amor no solo es palabras que confiesan amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los hijos de Abraham se manifiestan por la fe. Los hijos de Dios se manifiestan por el amor. Los hijos de Abraham no solo creen por la fe en Cristo, sino viven en este mundo por la fe, esperando uno mejor. Los hijos de Dios no solo dicen amar a Dios con su boca, sino viven obedeciendo en amor los mandamientos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Tú que confiesas ser hijo de Abraham, hijo de Dios, ¿en verdad eres hijo de Abraham e hijo de Dios? ¿O te encuentras engañado esta mañana? Oh hermanos, que seamos confrontados a recordar nuestra ascendencia, a recordar quién es nuestro padre Abraham, para ser fortalecidos y caminar por la fe, y para ser fortalecidos y amar al Señor, guardando sus mandamientos. Niños que están aquí, unas palabras para ustedes. Regularmente, niños que están aquí, regularmente cuando sus papás están comiendo algo muy rico, algo que les gusta comer mucho, a ustedes, no sé, helado. Sé que hay algunos entre nosotros que prefieren brócolis según sus propias palabras, pero digamos que están comiendo un rico helado y ustedes solo están viendo a su papá comer el helado. ¿Qué haría su papá o su mamá si ustedes le dicen, niños, ¿me das? O imagínate que es lunes por la mañana, sábado por la mañana, te levantaste muy hambriento y tu papá y tu mamá ya están comiendo muy rico, los hot cakes que prepararon, todo muy rico.
y les dices, ¿me das? Regularmente. Puede haber excepciones si el helado le gustaba mucho a la mamá. Pero regularmente, ¿qué va a hacer, niño? Tu papá contigo, ¿qué va a hacer? ¿Te va a dar o no te va a dar? Te va a dar. Digo, en casi todos los casos es así. Niño, tú cada semana vienes con tus papás y ves la cena del Señor ser celebrada aquí. Y quizá le has dicho a tu papá, papá, ¿me das? ¿Y qué te ha dicho? No. Y lo dice contento, no lo dice triste. Lo dice contento. Si le pides helado, te da. Si le pides los hot cakes sábado por la mañana, te da. Pero si le dices, ¿me das del pan y el jugo de la cena? ¿Qué te va a decir? Que no puedes participar. Niño, graba esto en tu mente. No te da porque tu papá no es egoísta o porque tu papá se quiere comer todo eso solo. ¿Sabes por qué no te da? Porque te está dando un mensaje cada vez que él come de ese pan y tú no. Te está diciendo que aunque perteneces tú a su familia, aún no perteneces a la familia de Dios. Eso es algo que debes recordar. Que es necesario, que no por haber nacido en una cuna cristiana, eres hijo de Dios por implicación. La razón por la que no comes pan y tomas vino es porque naturalmente no eres hijo de Dios y tú también necesitas arrepentimiento y fe, arrepentimiento de tus pecados, de aquellos que cometes con tu mente, con tu boca, con tus manos, con tus acciones, y arrepentimiento también, y fe también en el Señor Jesucristo como el único que ha pagado por los pecados. Niño, cada que ves la cena y tus padres no te dan, recuerda eso. Ellos te están diciendo, no perteneces a la familia de Dios. No perteneces a la familia de Dios. Cada domingo que pasa, tus padres te están diciendo, no perteneces a la familia de Dios. No eres hijo de Abraham. Oh, que el Señor quiera consolar los corazones y salvar a los pecadores en esta tarde.